Congreso Nacional inicia lectura del acta y discusión para aprobación del Presupuesto General de la República 2026. Abierta a partir de este miércoles la convocatoria para autopostulantes del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Registro Nacional de las Personas inicia registro biométrico de 2.3 millones de niños y adolescentes. Colapso del portal del Instituto de Acceso a la Información Pública desata dudas sobre transparencia en el país. Salud investiga la muerte de 3 niñas tras recibir vacuna hexavalente en diferentes partes del país. Una condena a uso de la fuerza contra estudiante universitario que perdió un ojo y DPI investiga el caso. Secretaría de Seguridad anuncia que el nuevo Plan de Seguridad Nacional busca atacar las finanzas de las estructuras criminales. La imprudencia de un conductor de transporte público terminó con la vida de un joven en una escena que dejó conmoción entre testigos. Daniel Ortega llama desquiciado mental a Donald Trump durante un discurso público y la oposición advierte de consecuencias. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 21 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano activa tu plan postpago desde 45 gigas con América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas desde 859 lempiras. Se debate ahora mismo el presupuesto general de ingresos y egresos del país para el ejercicio fiscal 2026. Desde el hemiciclo legislativo, el periodista José Miguel Barahona Álvarez. Buenas noches, licenciado Renato, Cristina y a toda la audiencia del noticiero Líder de Honduras. Como usted lo ha dicho, el Congreso se dispone a aprobar en los próximos minutos el presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2022-2026, luego de una reformulación. Han sido varias horas de comentarios y sugerencias por parte de los congresistas. Este proyecto se está discutiendo por capítulos, ya está en el 9º y son 10, entonces en los próximos minutos va a ser aprobado. De entrada, las bancadas del Partido Nacional Liberal, PIN y Democracia Cristiana han mostrado su respaldo absoluto, resaltando en la mayoría de las participaciones que se reduce la partida presupuestaria en 25.000 millones de lempiras en comparación a lo visto en el 2025, que habrá aumento en educación, salud, seguridad, defensa, así como en las transferencias municipales y el fortalecimiento en materia de transparencia y fiscalización con un aumento en la Procuraduría General de la República, en el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas, del Ministerio Público, entre otros. Mientras tanto, Libre cuestiona que este recorte de 25.000 millones de lempiras sacrifique la inversión social, que se retorne a los fideicomisos porque aseguran abren la puerta para la opacidad y la corrupción. Además, recriminan que se incremente el gasto burocrático en sueldos y salarios en más de 12.000 millones de lempiras, lo cual consideran que contraviene el discurso de austeridad que ha impulsado la administración del presidente Azur. En este momento, el capítulo 9 está relacionado a uno de los puntos más señalados por diputados de Libertad y Refundación, que es el caso de los fideicomisos. Ya está en la fase final de discusión. No ha habido un debate tan contundente como esperaríamos, porque la mayoría de diputados están a favor de este proyecto de presupuesto. Además, los congresistas más preparados en la materia económica, que han sido secretarios de finanzas en el pasado, no llegaron, como el caso del ex vicepresidente del Congreso y diputado del Libre Hugo Noé Pino, el diputado nacionalista Marco Midense, entre otros. Pero en fin, en los próximos minutos tendremos reacciones cuando sea sometido ya a votación absoluta este presupuesto general de la República. 9 capítulos ya y falta uno más. Con este breve informe regreso con usted a los estudios si no tiene más consultas. Solo te pido que nos comuniques con anticipación los instantes previos a la aprobación del presupuesto
General de Ingresos y Egresos. El monto final. 44.246 millones de lempiras. Repíteme. Reducción de 25.000 millones respecto al que entregó Libertad Correcto. y Refundación el año pasado. Esta ha sido la reformulación presentada este día. Aquí está el secretario de Finanzas, a quien todas las bancadas liberales, nacionalistas, PINUD, han resaltado su disposición para socializarlo. Repíteme el monto, por favor, José Miguel. 444.246 millones de lempiras. Estamos atentos cuando tú lo indiques. El gobierno modificó la partida confidencial, eliminando una asignación y creando un nuevo mecanismo para imprevistos. Aunque se reduce en 7.000 millones, persisten dudas por su manejo y se exige transparencia. El gobierno modifica la polémica partida confidencial, elimina la 449 de servicios financieros de la Administración Central y crea la 109 para administrar pasivos contingentes e imprevistos. Analistas señalan que en la práctica el cambio solo es de forma, pero destacan como positivo que la redujeran de 12.000 a 5.200 millones de lempiras. Cuando hay un excedente, entre comillas, sobre las proyecciones de ingresos o modificaciones presupuestarias, van a ir a esta partida 109 de contingencia fiscal, igual que pasaba con la 449. Pareciera entonces que solo cambió de nombre, aunque, como he mencionado, tiene cierta justificación porque los análisis de contingencia fiscales llevan alrededor de una década y se necesitaba de una u otra manera. No obstante, recuerdan que el manejo de estos fondos históricamente ha sido cuestionado por ser discrecional y hasta confidencial por parte del gobierno de turno, por lo que piden transparencia y rendición de cuentas. Que nos permitan conocer claramente por qué se usan los fondos, cómo se usan los fondos y qué resultados hay por el uso de esos fondos. Hay que tener en cuenta que cada dinero que el gobierno gasta tiene que estar sujeto a resultados específicos que la población pueda sentir en su vida diaria y puedan conocer de manera inmediata. Desde el gobierno aseguran que la nueva partida será más transparente, la administrará Finanzas y no Casa Presidencial. Además, será destinada al pago de pasivo laboral, demandas, fideicomiso del centro cívico y otros gastos. Enfocado en gastos bien específicos, tema lo que es pasivo laboral, hay otros gastos que están contemplados ahí, pero tenemos que transparentar para que no vaya a caer en el error que cayó la 449. Sin embargo, académicos advierten que algunos pagos como prestaciones laborales no deberían incluirse porque cada institución debe presupuestarlas en la partida de compensaciones. No debe utilizarse de esta manera, porque realmente eso puede traer malos entendidos y no existir realmente una perspectiva clara de que para qué se va a utilizar específicamente. En el proyecto de presupuesto aún se mantiene la partida 449 con 62.4 millones de lempiras, pero aseguran que será eliminada una vez que el Congreso apruebe la nueva formulación. Seguramente que habrá mucho debate sobre este presupuesto. Es irresponsable analizar y emitir opiniones sin que hasta el momento el hondureño tenga en digital cómo se distribuye el presupuesto para el ejercicio 2026, pero hay algunos puntos elementales. El colapso del portal de transparencia del IAIP expone la crisis de una institución debilitada por limitaciones presupuestarias que afectan la rendición de cuentas y su alcance. Mire usted, la caída del sistema enciende alerta generando sospechas sobre un posible apagón informativo que podría ocultar la ejecución de fondos públicos, mientras sectores exigen garantías de rendición de cuentas. Aparentemente el presupuesto no fortalecerá al IAIP, una herramienta de transparencia que Honduras necesita.
El colapso del portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública marca el punto de quiebre de una entidad sentenciada a la inoperancia por un presupuesto histórico que no solo asfixia la rendición de cuentas, también anula el alcance territorial. Nosotros no solo somos data. El Instituto de Acceso a la Información Pública no solo hace ese trabajo de tener estas herramientas y que permita subir la información. Nosotros también somos participación ciudadana. La caída del portal ha encendido las alarmas en diversos sectores que cuestionan si este apagón informativo es una estrategia para ocultar la ejecución presupuestaria, es decir, un síntoma de corrupción. ¿Por qué no se está publicando la información? Y como hemos tenido muchas malas experiencias, pues nosotros pues nos volvemos desconfiados y creemos que esto muchas veces puede ser intencional, aunque no lo sea, pero creo que se debe apuntar al fortalecimiento de la transparencia. La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional manifestó su anuencia para incrementar la partida presupuestaria del Instituto de Acceso a la Información Pública. En este contexto, el Consejo Nacional Anticorrupción se mantiene a la expectativa de que se abran nuevos espacios ante la histórica falta de voluntad política para fortalecer la rendición de cuentas. Desde el Congreso Nacional, por supuesto, entendemos la importancia que tiene la transparencia en la gestión pública y precisamente por eso es que se le va a dar o se le va a brindar mayor apoyo, dándole mayor presupuesto al Instituto de Acceso a la Información Pública. Abramos el espacio para que la ciudadanía realmente esté informada de todo lo que están haciendo las instituciones, abrirnos a la transparencia y a rendición de cuentas. Pese a que el IAIP pide un incremento de 100 millones de lempiras para su operatividad total, la proyección presupuestaria prevé un incremento mínimo que apenas cubriría la urgencia tecnológica. Según algunas versiones, pese a que se incremente al menos en 20 millones el presupuesto del Instituto de Acceso a la Información Pública, este estaría operando únicamente al 60% de su capacidad real. Ahora la pregunta nace, ¿hay un compromiso de las autoridades con la transparencia de Honduras? Elías Acosta, Telenoticias. Bueno, y es una pregunta para José Miguel Barahona Álvarez en el Congreso. ¿En cuánto se incrementó el presupuesto del IAIP? Sé que es bien difícil porque han estado aprobando capítulo por capítulo y desgranar todo eso no va a ser tan fácil. José Miguel. Bueno, de hecho, en la participación que tuvo el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, acá en el hemiciclo legislativo, él ha resaltado los incrementos en la mayoría de secretarías como Educación, Salud, Seguridad, Defensa, pero solo se limitó a manifestar que el presupuesto de transparencia y fiscalización se había fortalecido sin especificar un monto claro en la disertación que él tuvo en los últimos minutos. Pero sin duda que una vez ya tengamos acceso aquí a algún congresista le vamos a estar preguntando, porque la mayoría de participaciones de diputados oficialistas han sido de que más bien se fortalece la lucha anticorrupción con el fortalecimiento de la institucionalidad de la PGR, del Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público y hasta del mismo Instituto de Acceso a la Información Pública. Esta es la narrativa oficial, pero ya estaremos consultando con precisión y rigor cuál es realmente el aumento, si es que tuvo significativo en esta área tan sensible para un país donde el flagelo de la corrupción es terrible. Correcto, los datos son los que hablan, así que vamos a desmenuzar. Es bien difícil hacerlo en una noche porque están en este momento debatiendo y aprobando el presupuesto. Pero los datos son los que hablan, los números son los que hablan. Y vamos a ver cómo se quedó el IAIP. Como un elefante blanco que no lo ha fortalecido el Estado, o en efecto se incrementó el presupuesto para el IAIP para que tengamos la información que Honduras requiere minuto a minuto. Atentos a esto en los próximos minutos. Con el fin de fortalecer la gestión municipal y combatir la corrupción, el Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación de Municipios de Honduras firmaron un acuerdo marco de cooperación técnica para promover la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy el Consejo Nacional Anticorrupción le ofrece a esta institución tan importante para el país capacitar a su gente desde el ámbito de prevención. Yo sé
que el CNA se conoce precisamente por ese combate frontal. Pero hoy tenemos una gran bendición y es hablar desde la prevención de transparencia, de rendición de cuentas, de la institucionalidad, de la gobernanza. Esta es una oportunidad que pues usted nos abre las puertas, presidente, y nosotros como CNA lo tomamos. La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Municipios para la Integridad y la Gobernanza Pública, el cual apuesta por un enfoque integral basado en la gestión por resultados, la asistencia técnica especializada y el acompañamiento continuo a los gobiernos locales. Si no tuviéramos objetivos para poder proceder a la firma de un convenio con tanta responsabilidad como este, no tendría razón de ser, ¿verdad? Pero la confianza es que formamos un equipo, haremos una acción preventiva, capacitaremos a nuestros alcaldes y alcaldesas, llevaremos el conocimiento a los equipos, al entorno, para que la transparencia sea algo que emane desde el centro de cada municipio de Honduras para poder tener un país diferente. A través de esta alianza estratégica, el CNA y la AMON priorizarán el fortalecimiento de las alcaldías con mayores debilidades estructurales y aquellas lideradas por nuevas autoridades, lo cual representa un avance significativo hacia la construcción de gobiernos locales sólidos y transparentes. 3 de los 8 hospitales prometidos por la administración anterior están bajo investigación del Tribunal Superior de Cuentas por posibles irregularidades y en 90 días se conocerá un informe que podría derivar en acciones legales. Los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara, impulsados durante la administración anterior con la promesa de fortalecer el sistema de salud, serán intervenidos por el Tribunal Superior de Cuentas, a solicitud de la Secretaría de Infraestructura, tras la entrega de información sobre posibles irregularidades en sus contratos. A simple vista se ven situaciones que realmente nos dejan sorprendidos, los valores los podemos contrastar con otras construcciones similares y vemos que no concuerdan, ¿verdad? Esos son los primeros hallazgos. En 90 días se conocerá el informe que definirá el futuro de estos hospitales y si continúa su construcción o queda en el abandono. Desde el gobierno advierten que existen indicios de procesos alterados, contratos que no cumplieron los requisitos y obras que se iniciaron sin una planificación clara, por lo que exhortan al Ministerio Público a deducir responsabilidades una vez se conozcan los hallazgos. No cumplen los requisitos de ley o, por ejemplo, uno de ellos se construyó sobre una afluencia de quebradas subterráneas y en la primera lluvia se hundió totalmente. La pregunta es, ¿vamos a seguir construyendo sobre eso? Pero yo también le pido a la Fiscalía que haga la suya. Fiscalía vaya detrás de todas las irregularidades que se han estado encontrando. Pero estas irregularidades ya habían sido advertidas. El exministro José Manuel Mateu señala que estos hospitales fueron proyectados con una inversión de $79 millones bajo financiamiento del gobierno español. Sin embargo, esa propuesta no prosperó y posteriormente el costo se elevó hasta superar los 280 millones. Sí, me agrada saber que el Tribunal Superior de Cuentas está cumpliendo la responsabilidad que tiene de proteger los bienes del Estado. Y además oí decir que ya habían dejado comprado el equipamiento. ¿Cómo van a haber dejado comprado equipamiento cuando no llevaban ni la mitad de la construcción? O sea... Según las investigaciones, el hospital con mayor avance apenas ronda el 40% de construcción. Sin embargo, ex autoridades sanitarias defienden el proceso, aseguran que hubo transparencia y plantean incluso la necesidad de una auditoría internacional para despejar dudas. La discusión no está ahí, la discusión está, y el Partido Nacional lo ha dicho desde campaña, que ellos quieren priorizar lo privado, que hagan las auditorías que quieran. Más bien lo ideal sería que hubiera una auditoría externa internacional de estos procesos, porque actualmente ellos ya montaron la dictadura. En medio de la polémica, el reto ahora no es solo determinar responsabilidades, sino definir qué pasará con estas obras para evitar que la inversión ya realizada se pierda y que los hospitales no queden en el abandono. Carolina Martínez, Telenoticias. Tras ser despedido, un joven emprendedor convirtió la adversidad en oportunidad al crear un taller de cables para vehículos, buscando salir adelante con esfuerzo propio. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ficosa crea el programa Ahorro Combustible, que te ofrece 10% de descuento al pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito Ficosa. Kevin López, tras quedarse sin trabajo hace unos meses,
decidió emprender para salir adelante y mantener a su familia a través de su pequeño taller Anto Cables. Se dedica a elaborar manualmente cables para aceleradores, transmisión, emergencias y otros. Nosotros lo hacemos como original, nosotros solo le pedimos los cables viejos solo para tomar las medidas, para dejarlo exactamente a la misma medida y que le funcionen bien sin ningún problema. Y la diferencia es mínima, creo que como son original nosotros los dejamos idénticos, original todas las puntas, todo el cable, el mismo diámetro, el grosor. Cada cable que fabrica es un ejemplo de trabajo, perseverancia y la creatividad que surge cuando la necesidad llama a la puerta. Nosotros contamos con todo tipo de cables y ya el precio ya es algo más cómodo. Hay máquinas que nosotros las reparamos por $7.50, máquinas sencillas que ya en el mercado andan alrededor de unos 2.000 lempiras, todas completas. Los sueños de este joven que estudió informática no solo es tener un taller donde elaborar cables básicos para carros, sino generar empleo y ser un empresario. No, pues la misión es ser dueño de nuestro propio local y tener una empresa grande y tener más empleados para ayudarle, no solo salir adelante yo, ¿me entiendes? Sino que apoyar a los demás. Anto Cables está ubicado en el barrio Medina, 14 y 15 calle 9 avenida, un emprendimiento esperanzador donde ya trabajan 5 personas. Orly Martínez, Telenoticias. La situación económica está bien difícil, para nada. Es una injusticia, porque no hay trabajo. Y entonces, si están aumentándole a la canasta básica, al combustible, no estoy de acuerdo. El combustible ha aumentado y hasta cierto punto tienen razón los muchachos del transporte, ¿verdad? Porque realmente los tráficos y todo eso, pues... Pero para la población realmente sí es un impacto grande. Que lo mismo ocurre en pandemia, cuando le subieron a 20, porque solo íbamos 3 pasajeros, nunca le volvieron a bajar. Entonces esos 5 lempiras nunca le van a volver a bajar. Aunque el combustible baje, se va a caer en 25 porque ya lo vivimos. Bueno, vuelvo con José Miguel Barahona Álvarez hasta el Congreso. José Miguel, te hice una pregunta así específica, si tenías acceso ya en relación al presupuesto del IAIP, del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es la herramienta que nos permite saber en qué están gastando el dinero en las instituciones del Estado. Por eso es importante. ¿Se quedó con el presupuesto de 2025 o le aumentaron un poquito? Aunque sea un poquito, por lo menos, para que tengan tecnología avanzada. Bueno, de acuerdo a la revisión que hemos hecho del proyecto de presupuesto 2026 que nos han compartido congresistas, el Instituto de Acceso a la Información Pública no refleja un gran incremento. De hecho, aquí no aparece incremento. 45 millones de lempiras es lo único en el presupuesto, en la partida del Instituto de Acceso a la Información Pública, en comparación a la apuesta que tiene el gobierno con el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República. Al Tribunal Superior de Cuentas le han aumentado más de 52 millones de lempiras con un presupuesto de aproximadamente 758 millones. A la PGR le han aumentado más de 61 millones de lempiras, casi llegando a los 500 millones de lempiras. Eso quiere decir que el IAIP prácticamente no está siendo fortalecido. Solo 45 millones en comparación a la partida que les mencioné del TSC y PGR es una diferencia significativa. No, pero está bien, porque van a estar más vigiladas las municipalidades. Así es. Van a estar más vigiladas, no es malo. La Procuraduría General de la República, que ha sido como un bolo históricamente, que cualquiera le gana juicios al Estado, no está mal. Pero también necesitamos fortalecer instituciones como el IAIP para saber en qué gastan el dinero las instituciones públicas y reclamar en el momento. Bueno, entonces se quedó con el mismo presupuesto que tenía en el 2025 el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Con el mismo, no se reflejan cambios notorios y lo que usted mencionaba del Tribunal Superior de Cuentas tiene toda lógica porque en este presupuesto hay un aumento a las porcentaje por transferencias municipales que se incrementa de 5.9% a 7.3% como parte de la apuesta de la descentralización. Entonces me imagino que por ahí va este fortalecimiento al órgano contralor del Estado. De hecho, el próximo jueves tendremos aquí al ministro de Finanzas, en frente a frente. Y con contraste, para que nos explique realmente si ha sido bien estudiado ese presupuesto, porque no es mucho dinero en un país que tiene tantas necesidades, en qué se va a invertir más, y si priman la transparencia, porque una de las grandes desgracias históricas de Honduras es la corrupción. Corrupción pública, coludida con la privada. Eso nos ha hecho mucho daño. Entonces vamos a tener al ministro de Finanzas, a la subsecretaria de Finanzas, en un intenso debate con economistas, si realmente hemos aprobado una herramienta, no la hemos aprobado todavía, pero está a punto de aprobarse en el Congreso, que nos permita decir y vociferar fuerte que hemos aprobado un instrumento para el desarrollo de Honduras y no una herramienta para seguir dando vueltas y en lo mismo. Vamos a aperturar. El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería anunció que se descarta una reducción al presupuesto para este año 2026. Explicó que lo que hubo fue un cambio al eliminar la figura de bono tecnológico y se creó el programa de incentivos a la producción con una inversión de 1.500 millones de lempiras para fortalecer el sector agrícola. Contamos con recursos más que suficientes para poder atender ganado, agricultura y también café. Entonces hay 100 millones que tal vez los podamos expandir a 200 millones para ganado, hay 350 millones para café y el resto es para los demás rubros. El funcionario aseguró que el programa incorpora mecanismos de control que permitirán dar seguimiento a la entrega de insumos en el campo. Agregó que también se contempla la rehabilitación de sistemas de riego, reparación de canales y perforación de pozos en distintas regiones del país para mejorar la productividad. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. El conflicto en Medio Oriente ya no solo impacta el petróleo, ahora golpea directamente la producción de alimentos. Un análisis de Argus Media, una firma internacional especializada en el análisis de mercados energéticos y materias primas, cuyos reportes son referencia global para precios de combustibles, gas y fertilizantes, advierte que la guerra está alterando el mercado global de fertilizantes con riesgos crecientes para el suministro y los precios. La región es clave. Una parte importante del comercio mundial de fertilizantes depende del Golfo Pérsico y de rutas estratégicas como el Estrecho de Hormuz. Cuando esas rutas se ven amenazadas, el impacto es inmediato. Menos suministro, más incertidumbre y precios al alza. Fertilizantes como la urea, el amoníaco y los fosfatos, esenciales para los cultivos, enfrentan interrupciones en su producción y distribución. El efecto es en cadena. Menos fertilizante significa menor producción agrícola y eso tarde o temprano se traduce en alimentos más caros. Reportes internacionales advierten que los precios ya están subiendo y que los agricultores comienzan a reducir su uso, lo que podría afectar las cosechas de los próximos meses. El problema es más profundo. La producción de fertilizantes depende del gas natural y la crisis energética agrava aún más el escenario. Sin reservas estratégicas globales, el mercado queda expuesto a cualquier escalada del conflicto. El mensaje está claro: la guerra ya no solo se mide en territorio o energía, también se mide en el precio de los alimentos y sus efectos podrían sentirse en la mesa de millones de personas en todo el mundo. La actividad económica del país mantiene un crecimiento moderado.
A febrero de 2026, la producción nacional registró un aumento acumulado de 3.3%, lo que evidencia una ligera aceleración impulsada por sectores como la intermediación financiera, el transporte, la agricultura y el comercio, según el Banco Central de Honduras. Sin embargo, se prevé una desaceleración a partir de marzo, debido al incremento en los precios de los combustibles, un factor que está encareciendo los costos de producción y transporte y podría limitar el ritmo de crecimiento este año 2026. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo Paredes, sostuvo un encuentro con el secretario de Desarrollo Económico, Eddie Ordóñez, y el subsecretario Fernando Antonio Fortín para abordar temas claves vinculados al clima de inversión en el país. Durante la reunión se analizaron aspectos relacionados con la estabilidad jurídica, la seguridad de las inversiones y la agilización de los trámites empresariales, con el objetivo de fortalecer un entorno confiable que impulse el desarrollo económico en Honduras. Y atentos, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y la Secretaría de Trabajo iniciaron jornadas de capacitación sobre el registro digital de contratos a tiempo parcial para facilitar el registro de trabajadores y el cumplimiento de los derechos laborales. Con estos procesos de formación es informar en primer lugar tanto a los trabajadores como a los patronos de cuáles son los derechos y obligaciones que se deben respetar, así como los procedimientos para ello. También todas las empresas que realicen contrataciones bajo esta modalidad tienen la obligación de inscribir esos contratos ante la Secretaría de Trabajo. La plataforma permitirá fortalecer la formalización laboral, brindar mayor protección a los trabajadores y asegurar el cumplimiento de la normativa, estableciendo plazos de registro de hasta 30 días calendario o 15 días hábiles según la duración del contrato. Bueno, este es el presupuesto que están a punto de aprobar en el Congreso Nacional. 444.355.810.947 lempiras. Ahí generalmente ahí en el Congreso ni le suben ni le bajan. Lo que manda el Ejecutivo es lo que aprueban. ¿Qué es lo que obstaculiza que se apruebe el último capítulo, José Miguel? Porque lo han aprobado capítulo por capítulo. Adelante. En este momento están ya en la lectura del 10º capítulo, ya el último, ya estamos en la fase final a la expectativa de que sea sometido a votación para tener ya aprobado este instrumento de desarrollo ya por el artículo 290 de 302 que contiene este extenso proyecto de presupuesto de la República. Lo que acabamos de escuchar y el artículo que se acaban de referir es el de las transferencias del Consejo Nacional de Anticorrupción, que ese dinero va a estar adscrito a la Secretaría de Finanzas. Eso es lo último que hemos escuchado, pero ya quedan menos de 10 artículos que van a ser leídos. Hay que estar pendiente de eso, porque en la administración de Xiomara limitaron el presupuesto que le correspondía al Consejo Nacional Anticorrupción. Se lo limitaron, no le entregaban lo que ya está estipulado de la contribución del presupuesto público al CNA. Y este es otro organismo importante que Honduras necesita en el ejercicio de la transparencia, el Consejo Nacional Anticorrupción. Hay que estar pendiente de esto también, José Miguel. Estamos pendientes cuando ya levanten la mano para aprobar el presupuesto y luego lo vamos a desmenuzar. A ver si es un instrumento de desarrollo o es más de lo mismo. Atento. En otra información, en Yorito, familiares y amigos se organizan para recaudar 5 millones de lempiras exigidos para liberar al líder religioso y cafetalero Óscar Núñez, secuestrado recientemente, mientras crece la presión para que autoridades intervengan. La libertad del pastor y caficultor Óscar Núñez vale 5 millones de lempiras. Ante este monto impagable, los habitantes de Yorito se unen en cadenas de oración y colectas solidarias para lograr su pronto regreso al seno familiar. Se comunicaron con la familia para exigirles una suma de 5 millones. ¿Verdad? Ahorita el pueblo lo que está haciendo es reuniéndose ahí con ellos y exportando ahí, ¿verdad? Haciendo maratones para ver si lo liberan, ¿verdad? Y ajustan el dinero. Según el Sistema Estadístico Policial en Línea CEPOL, Yoro ocupa el tercer lugar en porcentaje de homicidios, solo superado por Francisco Morazán y Cortés,
Por tal motivo, y con el secuestro del líder religioso, es urgente su atención inmediata, según el viceministro de Gobernación, Nacir López. Hay que moverse por indicadores, y los indicadores de homicidio, de secuestro y de extorsión en el departamento de Yoro, y específicamente en las ciudades más grandes, como El Progreso, Yoro o Lanchito, se ha desatado un tema terrible, que es el tema también de la extorsión y el secuestro express. El exoficial Danilo Orellana advierte que Honduras no puede retroceder a sus años más oscuros y urge a las autoridades a atacar el flagelo del secuestro, no solo en Yoro, sino en el resto del país. Esperamos no volver, estamos viendo algunos secuestros express que hayan habido y lo que estamos manifestando que en Yoro también parece que se está moviendo esto, indica que hay una banda ahí y que la Secretaría de Seguridad tendrá que orientar sus esfuerzos a esa zona. Hasta el momento, las autoridades policiales mantienen en secretividad el caso del evangélico Oscar Núñez con el fin de salvaguardar su vida. Orly Martínez, Telenoticias. Este martes, el secretario de Seguridad se mostró dispuesto a comparecer al Congreso Nacional en caso de ser llamado a explicar las razones del pico de violencia registrado el pasado mes de marzo y que hizo reaccionar al diputado Godofredo Fajardo. Abiertos a cualquier convocatoria y de la misma forma que les hemos expuesto a ustedes y quizás con un mayor nivel de detalle que no se puede mostrar a la opinión pública, les vamos a decir que sabemos la situación en que estamos preparados para afrontarla, estamos dando los resultados que la sociedad necesita y estamos impactando los centros neurálgicos de la criminalidad que mayor muerte y violencia están aportando. Por ahora no puedo dar detalle de lo que se ha detectado como impulsos para que el mes de marzo haya repuntado en el tema de la violencia, pero sí lo haría ante el Congreso Nacional, expresó el secretario de Seguridad. La Secretaría de Seguridad presenta una nueva estrategia nacional para enfrentar la criminalidad con enfoque en reducir la violencia y golpear las finanzas del crimen organizado mediante la persecución de bienes y recursos. Estrategias de seguridad. La Secretaría de Seguridad lanzó este martes una nueva estrategia nacional enfocada a enfrentar la criminalidad desde sus estructuras más sensibles, con énfasis en la reducción de la violencia, el fortalecimiento de la investigación y el combate directo a delitos como la extorsión y el homicidio. El tema de la estrategia es la focalización territorial y la prevención intersectorial. ¿Qué significa esto? Que vamos a concentrar los recursos policiales en operaciones focalizadas en el territorio. No vamos a seguir haciendo operativos para que nos tomen la foto. Vamos a ser más estratégicos en el empleo de los recursos. El plan incorpora un giro clave en la política de seguridad, atacar las finanzas del crimen organizado no solo mediante capturas, sino también mediante la persecución de bienes, cuentas y capacidades logísticas de estas estructuras, con el objetivo de debilitar su operación en el territorio nacional. Ustedes han visto sendas operaciones con resultados operacionales que arrestan personas, que les incautan armas, que les incautan algunos medios o instrumentos del delito. Ahora vamos a perseguir sus bienes, sus cuentas y todo lo que tenga que ver con las capacidades logísticas que ellos tienen para poder ser, o producir mayor violencia. Además, se anunció una focalización territorial de las operaciones, priorizando zonas con mayor incidencia delictiva, junto a un enfoque preventivo e interinstitucional, mientras se avanza en reformas penales que buscan endurecer sanciones, ampliar tiempos de detención y castigar con mayor severidad el uso de menores en actividades criminales. Muy importante mencionar que nuestra estrategia de la focalización territorial con componentes de intervención están rindiendo grandes resultados. Las autoridades aseguran que esta estrategia no solo busca capturar criminales, sino desarticular su poder económico y territorial en un intento por golpear de raíz las estructuras criminales que generan violencia en el país. La carrera de Trabajo Social de la UNA condenó enérgicamente que el estudiante
Axel Josué Medina Castellanos resultó gravemente herido durante una protesta en las cercanías del Congreso Nacional, atribuyendo el hecho al uso desproporcionado de la fuerza por parte de elementos policiales, lo que habría provocado la pérdida de la visión en un ojo. La unidad académica exigió una investigación inmediata, transparente y la deducción de responsabilidades, al tiempo que reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la educación pública. Autoridades policiales revelan que una revisión exhaustiva a cámaras de video, vigilancia y de seguridad en el Congreso Nacional y sus alrededores le dará una visión clara de lo que ocurrió el pasado lunes durante el incidente en el que resultó herido el estudiante universitario afectado en uno de sus ojos. La Dirección Policial de Investigaciones está llevando a cabo esta investigación para poder dar a conocer, ¿verdad?, de manera tácita, si en verdad algún funcionario policial al momento de alguna granada lacrimógena que pudo haber lanzado fue el que le causó este daño, esta lesión a este estudiante. En su defecto, a través de los medios técnicos y tecnológicos, como son las cámaras de televisión que están en los alrededores del Congreso Nacional, se podría evidenciar que pudo haber participado una persona ajena a la institución policial, pues vamos a ser bastante contundentes también con esta persona y remitirlo ante la autoridad competente para que pueda ser sancionado por esta agresión que le efectuó a este estudiante. El resultado de la investigación se dará a conocer a la autoridad que corresponda para que se deduzca la responsabilidad que corresponda. Porque nuestra policía está bien formada. Si se causa desorden, para actuar conforme a la formación que tiene. No utilizar pistolas, a menos que un policía tenga riesgo de que lo maten. Estos extremos no caben en democracia. No caben en democracia. Yo he consultado hoy personalmente qué pasó ayer ahí en los bajos del Palacio Legislativo. Y me dicen que la policía está investigando si fue un disparo o fue una piedra que impactó en el ojo de este joven estudiante universitario. Porque suficiente formación tiene nuestra policía para controlar si hay desorden en cualquier vía pública, en los alrededores de cualquier institución pública, suficiente formación tienen para evitar disparar. No cabe eso, no cabe. No cabe eso, disparar. Sí, no cabe disparar, no cabe disparar. Hay formación para controlar el desorden. Entonces por eso me dicen, andamos investigando, sin efecto se produjo un disparo, una pistola, una bala o fue una pedrada. Espero que tengamos información muy pronto. Y sobre esto se pronunció el presidente del Congreso, Tomás Zambrano. Y les digo, compañeros, el hecho de ayer, sobre todo del resultado que tuvo este joven estudiante Axel Medina, recibe toda nuestra solidaridad él y su familia. Y tengo que decirlo, compañeros diputados, a los jóvenes no podemos utilizarlos para temas políticos o temas ideológicos. Y también tengo que decirlo, no podemos incitar a la violencia desde estos cargos de diputado. Y lo hablo para todos, no solo lo hablo para un partido político. Porque es lamentable que el día de ayer, en horas de la mañana, antes del mediodía, donde se encontraban diputados de Libertad y Refundación, ya se había resuelto el problema o la solicitud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Era innecesaria la manifestación de los jóvenes alrededor del Congreso Nacional. Y lo más lamentable es, con la información que tenemos, con testigos acá, de que diputados que estuvieron en reuniones y escucharon que ya el presupuesto de la universidad se le iba a aprobar tal y como se aprobó los techos presupuestarios del año anterior, llegaron donde los jóvenes y les dijeron que el Congreso no iba a resolver nada. En vez de ayudar, le fueron a meter fuego, fueron a motivar a que existiera violencia, y eso no lo compartimos. Desde el Congreso, nuestra solidaridad para el joven Axel Medina y su familia,
La Secretaría de Seguridad ha emitido un comunicado que va a investigar, y desde el Congreso le pedimos a la Secretaría de Seguridad y a los entes de investigación que lleve a cabo toda la investigación y que determine el grado de responsabilidad de las personas que actuaron, porque así funciona y así tiene que funcionar la justicia en el país. Una escena desgarradora se vive este día en la carretera CA5 en Villanueva Cortés tras un accidente en donde la imprudencia del conductor de un rapidito provocó la muerte de un joven que se bajaba de un autobús. La acción quedó grabada en donde se observa cuando el rapidito arrolló de forma imprevista al muchacho y un vendedor que se encontraba a la orilla, quien resultó con lesiones. Los padres de la víctima llegaron al lugar y así fue el momento. Aquí están compañeros en estos momentos. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios poderoso! Escuchamos en estos momentos. No aguanto, papá. Escuchamos en estos momentos. Ay, soy único en ella, el único. El llanto, el dolor de un padre, el llanto de una madre. ¡Ay! El conductor, al ser requerido para efectos de investigación, aseguró que se trató de una falla en los frenos del vehículo. Sin embargo, los testigos manifestaron que el rapidito venía peleando ruta y a exceso de velocidad. Y luego aquí, camioneros, buceros, taxistas, motociclistas que se le fueron los frenos. Sí. Ese es el argumento después de que hay tragedia. Se me fueron los frenos, se me soplaron los frenos. Oye, mira este rapidito como intentó rebasar por el extremo derecho. Claro, sí. Ay, no, sí, una tragedia. De los 4 reclusos fugados la noche de este lunes en el Centro Penal de Olanchito Lloro, la Policía Nacional informó que solo ha logrado recapturar a 2 y ponerlos a la orden de los juzgados. Los protocolos de seguridad se mantienen en la zona y las autoridades piden apoyo de la población para llamar al número de emergencia del 911 si ven algo sospechoso que logre colaborar con el paradero de los reclusos restantes. Los reos fugados son Devin José Ávila, Dorian Yacir García, Didier Josué Sandoval y Pablo José Morales. El caso de supuesto abuso a niños en un centro de refugio en Ticamaya, Choloma, enciende las alertas. 4 personas fueron requeridas y enfrentan detención judicial, mientras allegados niegan las acusaciones. La investigación parte de una denuncia hecha en enero y luego de varios días de inspección, el Ministerio Público giró el requerimiento contra Christoph Wingwer, el director de origen suizo, su esposa que laboraba como trabajadora social, la psicóloga y un maestro del centro El Refugio. Que sí que hay suficiente elementos. Hay tanto prueba testifical, prueba pericial, prueba científica y otros elementos que se han logrado recopilar o recoger, donde indica que efectivamente en este centro estaban ocurriendo situaciones que lamentablemente ponían en peligro la integridad física y psíquica de los menores que ahí estaban albergados. Ex residentes del hogar El Refugio salieron en defensa del director y los demás imputados, asegurando que ellos son testigos del buen trabajo realizado durante varios años. No podemos decir que Christopher, Lalic Betulia y los profesores que están ahí son unas personas con un corazón enorme y están ahí hasta el día de hoy porque ellos aman la niñez, porque tenemos algo diferente de ellos. Tenemos que ellos nos brindaron amor, nos brindaron comprensión, nos dieron una familia. Según el Ministerio Público, los testimonios de algunos niños vinculan al director con el delito de otras agresiones sexuales calificadas, tratos degradantes y los demás detenidos con el delito de omisión, es decir, el silencio y la complicidad. Por lo que el Estado debe iniciar el proceso psicológico de los afectados, sugiere este especialista. Primero que se debe de tratar es el trauma, ¿verdad? El trauma, hay muchas ramas terapéuticas que se pueden abordar. También el tema del cuidado paliativo, de que esta cicatriz emocional se le debe dar. El trastorno de estrés postraumático. Los imputados fueron trasladados al Centro Penal del Progreso Lloro a espera de su audiencia inicial este próximo viernes. El caso queda bajo secretividad y los menores ya han sido puestos bajo el resguardo de la CENAF. Kenia Chinchilla, Telenoticias.
El Registro Nacional de las Personas impulsa el proyecto Identifícate, Crece con Derechos, una iniciativa que busca registrar biométricamente a más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país con el apoyo del Banco Mundial y el PNUD. Este proceso permitirá la entrega del DINA, un documento de identificación para niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la seguridad en trámites, el control migratorio y la protección frente a delitos como la trata de personas. Estaremos en todos los municipios de Honduras, visitaremos todas las escuelas y nuestra meta es llegar a 2.3 millones de niños, niñas y adolescentes, desde los 6 hasta los 17 años. Este proyecto con Banco Mundial no solo ve a los niños, niñas y adolescentes, a los recién nacidos los trataremos con la Secretaría de Salud en un proyecto que anunciaremos más adelante. El programa se activó oficialmente este 21 de abril y el enrolamiento iniciará en las próximas semanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula para luego expandirse a nivel nacional. Con esta acción, el RNP apuesta por modernizar sus servicios y garantizar a la niñez hondureña el acceso pleno a sus derechos fundamentales. A partir de este miércoles se abre la convocatoria para llenar las vacantes en el CNE y el TJE, luego de que el Congreso Nacional nombrara la comisión especial encargada de realizar el proceso. Este martes se anunció el calendario para seleccionar a los nuevos funcionarios en los órganos electorales. A partir de mañana, todo aquel que quiera postularse para el CNE o el TJE lo puede hacer. Tiene 5 días calendario, de miércoles a domingo. La otra semana, de lunes a miércoles, la comisión evalúa esas hojas de vida y posteriormente vienen las audiencias públicas. Finalmente, los del TJE tienen que hacerse examen toxicológico y examen psicométrico. Y luego la comisión da el informe a la Junta Directiva. Se esperan las primeras autopropuestas en un proceso que establece como requisitos para el CNE ser hondureño por nacimiento, mayor de 30 años, contar con título universitario, idoneidad y estar en el pleno ejercicio de sus derechos. Para ser magistrado del TJE, los requisitos son ser hondureño por nacimiento, ciudadano en el pleno ejercicio de sus derechos, abogado con más de 10 años de experiencia y mayor de 35 años. A contrarreloj, el Congreso Nacional enfrenta un pulso político para redefinir los órganos electorales con negociaciones estancadas y sin los votos para una mayoría calificada, lo que reaviva el debate sobre la inclusión del libre y obliga a considerar un diálogo para destrabar la elección de autoridades. A pocos días de llenar el vacío que dejaron los juicios políticos en los órganos electorales del país, se abre una hirviente discusión si Libertad y Refundación debe volver a integrar estos entes. Y es que generaron mucho caos, mucha incertidumbre, mucha manipulación en el sistema electoral que lo pusieron en precario. Y yo creo que la población hondureña no quiere otra situación de esa naturaleza. Otros sectores, sin sacar la calculadora, se preguntan por qué en las elecciones generales del 2021 el Partido Liberal entró en la repartición de los órganos electorales, si en la papeleta presidencial y de diputados sacó la mitad de lo que alcanzó Libre el pasado 30 de noviembre. Cuando al Partido Liberal se le dio la representación tenía 300,000 votos presidenciales y una bancada de 20 diputados. Cuando Libre es tercera fuerza política tiene 800,000 votos y 35 diputados. Pero todos los movimientos que hicieron fueron para sacarlos, no los van a meter. Y yo soy de los que creo que los contrapesos ayudan. Contrapesos que ya demostraron su validez en las pasadas elecciones primarias y generales. Esta vez fueron los liberales y nacionalistas que emparejaron criterios para detener la pretensión sin cortina de Libre para atornillarse en el poder. Según información en Poder de Telenoticias, a lo interno de la bancada del Partido Liberal existen dos grupos. Unos que están a favor de que Libertad y Refundación tenga representación en los órganos electorales y otros que no. Una versión que confirma el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, que reconoce la existencia de un grupo de diputados liberales que quieren a Libre dentro de la repartición, un número pequeño pero suficiente para no llegar a la mayoría calificada que exige la elección de consejeros y magistrados electorales. Mire, yo creo que hay un sector del Partido Liberal que quiere que el Libre continúe en órganos electorales. Creo que hay otro sector de la hondureñidad
de que quieren que se despoliticen los órganos electorales y que no pase lo que pasó hace 3 meses. Entonces hay dos corrientes en el Congreso Nacional, hay que ver cuál es la mayoritaria. Fuera del Congreso Nacional, muchos son del criterio que el Libre gana más de lo que pierde si lo dejan fuera, pues tomaría esa bandera para oxigenarse en la calle y reagrupar a su rebaño que por ahora anda descarriado. Si Libre queda fuera de los órganos electorales, será su bandera de lucha y de cohesión interna con toda la división que ya tiene hasta ahora o que parece tener hasta ahora. De momento las negociaciones están a nivel de las bancadas del bipartidismo en el Congreso Nacional. Si los números no cuadran y la versión oficial no tiene los 86 votos para sacar del juego a Libre, las pláticas inexorablemente tienen que salir de ahí y tocar las puertas de la alcoba del coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales. Ulises Aguirre, Telenoticias. José Miguel Barahona Álvarez terminó el debate sobre el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 en el Congreso, ¿o todavía no? Seguimos a la expectativa. El licenciado Renato han dado un espacio final para que los congresistas puedan dar sus impresiones por este proyecto de presupuesto, aunque las participaciones no han pasado de lo mismo, de resaltar las bondades del mismo como un instrumento de desarrollo de las naciones, de agradecerle al secretario de Finanzas. Todos están redundando con el mismo discurso desde hace ya varias horas. No hay un debate más amplio y claro, la mayoría estaban de acuerdo. Pero bueno, aquí estamos escuchando ya creo la última participación de un congresista y esperamos que en los próximos minutos ya podamos ya votar y tener aprobado este presupuesto por más de 444.000 millones de lempiras. Bien, estamos pendientes. Ante el conflicto entre el Colegio Médico y la Secretaría de Salud, el exministro José Manuel Matheu aseguró que estas negociaciones son sumamente complejas debido a que siempre prevalecen los intereses económicos de un grupo por sobre el bienestar general. Matheu recordó que él también enfrentó estas medidas de presión durante su gestión y reiteró que al final quienes resultan afectados son los ciudadanos. 79 millones de dólares completamente terminado, vulgar lo que hicieron. Y ahí estuvo atrás. Difícil negociar con el colegio, porque al final de cuentas siempre hay un interés económico. Mire, hay médicos que ya ganan 4 veces lo que gana un médico que vaya empezando ahorita, es una realidad, y ellos ponen a los que no están ganando nada en el pleito, y al final de cuentas son los de arriba los que se benefician. Es triste decirlo, pero así es. Usted termina firmando, lo económico y todo lo demás pasa a segundo plano. Según el exfuncionario, es difícil sentarse a la mesa con el gremio porque se utiliza a los médicos que no tienen empleo para beneficiar a quienes ya tienen los salarios más elevados dentro del sistema. El informe Estado de País 2026 revela que pese a millonarias inversiones en reforestación, Honduras no muestra avances significativos y mantiene altos niveles de vulnerabilidad climática. Más de 3.000 millones de lempiras han sido asignados para reforestación y conservación del medio ambiente en Honduras durante los últimos 3 años, pero no se evidencian resultados concretos, afirma el Instituto de la Justicia en la 3ª edición del informe Estado de País de 2026. Hemos perdido 900.000 hectáreas en los últimos 11 años y hay una inversión que según el mapeo que hemos realizado con el tema de marcaje de presupuesto, una inversión alrededor de 3.100 millones en esta asignación. Sin embargo, los resultados son bastante negativos. A esto se suman leyes desfasadas y un aparato estatal enfocado a reaccionar a emergencias en lugar de prevenir, por lo que el especialista en cambio climático César Quintanilla hace un llamado a unir esfuerzos entre el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil para garantizar una gestión climática más efectiva. Estos 3 actores deberíamos estar sentados en una mesa tomando las mejores decisiones de país, no malgastando el dinero como lo hemos venido haciendo. Más de 3.000 millones se han gastado en 3 años. ¿Y en qué lo vemos? En nada. ¿Por qué? Porque está mal orientado. El informe evidencia que en 2025 la explotación ilegal de recursos naturales fue la principal amenaza ambiental, pero la impunidad crea un entorno favorable para estos delitos, ya que de los 1.097 incendios registrados, apenas 19 se concretaron en denuncias y ninguno concluyó con una sentencia condenatoria. Si no se hace, se va a seguir trabajando
solamente apagando incendios. Salimos corriendo cuando hay inundaciones y salimos corriendo cuando hay grandes sequías. Ahorita se está hablando mucho del Niño que viene. Y dentro de algunos años se va a volver a hablar, ojalá y no pase, pero de otro huracán, si no es Mitch, es Etayota. De acuerdo con el informe de riesgo climático, Honduras ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los más vulnerables al cambio climático y figura entre los más peligrosos para los defensores del ambiente. Según el Índice de Adaptación Global, Honduras es uno de los países con menor preparación en cambio climático. Sumado a eso, la falta de compromiso y la voluntad política para hacer frente a esta problemática. Danilo Hernández, Telenoticias. Bueno, y en las redes sociales de Tomás Zambrano, presidente del Congreso, hay una buena información para los maestros, Cristina. Sí, esto es lo que ha escrito en su red de X el presidente de la República, Narrea Fura, ha sido claro. El magisterio cuenta con su respaldo. Desde el Congreso Nacional acompañamos esta decisión, reafirmando nuestro compromiso con los docentes de Honduras. Se ha aprobado un incremento superior a 3.700 millones de lempiras para la Secretaría de Educación, garantizando el cumplimiento de los derechos del magisterio y fortaleciendo el sistema educativo del país. Este es un paso firme para apoyar a quienes forman a las nuevas generaciones y para seguir construyendo una mejor Honduras. Antes del estado del tiempo, José Miguel desde el Congreso Nacional. Bueno, ya acaban de votar por el 10º capítulo, solo falta el de la vigencia, pero antes aquí un diputado liberal, me recuerda su nombre, Alan Padilla, y las buenas noticias que tiene para los maestros. Bueno, en primer lugar, darle gracias a Dios, darle esa buena noticia al Magisterio Nacional de el ajuste al presupuesto de educación de 8.7, 3.704 millones para la Secretaría de Educación. Agradecer al presidente de la República, papi, Tito Fura, al presidente Zambrano, el ministro secretario de Finanzas y la secretaria de Educación por la buena voluntad de darle esta noticia al Magisterio Nacional. Como vicepresidente de la Comisión de Educación, muy alegre de darle esta respuesta y darle esta noticia al Magisterio a nivel nacional. Gracias, diputado. Y bueno, acaban de darle la palabra a otro congresista, ahora Edgardo Casaña, cuando pensamos que ya iban a aprobar este decreto, este artículo de la vigencia del proyecto del presupuesto, pero seguimos por ahora, licenciado Renato, con el estado del tiempo antes de que lo interrumpiéramos. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Sin duda que nuestro planeta está enfermo. Este 22 de abril celebraremos el Día Mundial, el Día Internacional de nuestra Madre Tierra. Y mire cómo están los mares. El Pacífico ecuatorial calentándose a una tasa más rápida de velocidad en este siglo. Vamos a las siguientes imágenes porque la consecuencia pues será en reducción de lluvias. Del 29 al 8 de mayo ya estamos proyectando que se mantenga una sequía en toda el área centroamericana y que hasta junio y julio pues las reducciones en cuanto a lluvias sean bastante representativas. Es decir, que va a llover, pero va a disminuir sustancialmente el periodo de precipitación. Hemos cerrado en las últimas horas con más contaminación 2.5, esas micropartículas que no las vemos pero las estamos ingiriendo a través de la respiración. Cada bocanada de aire que tomamos pues también nos estamos contaminando en el territorio hondureño, salvadoreño y Guatemala, que es los que reflejan mayor contaminación en las últimas horas. Los vientos para esta jornada del noreste sobre el territorio nacional, la consecuencia pues leve arrastre de humedad y específicamente en algunos puntos del nororiente y en el occidente ustedes pueden ver en esas zonas verdes donde tendremos pues un poquito de humedad y como consecuencia un reflejo de lluvia hacia el final de la tarde, específicamente en zonas del occidente, ahí como lo estamos viendo, y extender algunos grupos de nubes importantes en zonas costeras y en la parte central de nuestro país, con una altura máxima de oleaje de 1.5 metros en el litoral caribe y esperando 1.8 a la salida del Golfo de Fonseca. Repasando rápidamente las temperaturas, vamos desde 36 en la zona sur, 29 aquí en el centro, hasta 32 las máximas, entre 29 y 33 en la zona norte, 35 en puntos de
el occidente del país hacia Santa Bárbara y 33 en la zona oriental, con un índice ultravioleta que de 14 y 15 que se ha mantenido baja levemente a 12 y 13 para esta jornada de miércoles. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Es que en el Congreso han aprobado este presupuesto capítulo por capítulo. Están aprobando el último capítulo. Y entonces ya, pero la aprobación final del presupuesto de 444 mil millones de lempiras, falta todavía que levanten la mano, pero que nos resuma así brevemente José Miguel Barahona Álvarez. ¿Lo aprueben o no lo aprueben? Adelante, José Miguel. ¿Que lo van a aprobar? Sí, pero que oficialmente quede aprobado. Queremos terminar nuestra emisión noticiosa ya oficialmente con el presupuesto aprobado. Adelante, José Miguel. Licenciado Renato, como le decía anteriormente, se aprobó el último capítulo, el 10º, sin problemas, levantaron la mano, pero quedó pendiente lo del último decreto de la vigencia para que pueda ser publicado en el diario oficial La Gaceta. Y antes de eso le han vuelto a dar la palabra a otro montón de congresistas, quienes también estén dando algunas observaciones finales a este proyecto, pero ya los 10 capítulos ya fueron aprobados, solo falta lo último, el decreto de la vigencia. Entonces el monto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 será, aparecerá en pantalla, que lo lea José Miguel ahí. Sí, es de 444.335.810 millones de lempiras. De lempiras. Mañana viene serio, José Miguel. 444.335.810.947 lempiras. Llega a su casa José Miguel hoy y la mamá lo va a poner. No, es que es la luz reflectora de la cámara la que me tiene un poco cegado aquí. Muy bien, hay que terminar distendidos el noticiero. Claro, ese va a ser el presupuesto. Gracias, José Miguel, y a nuestra cámara hoy en el Congreso. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.